Entre Semana Podcast. Qué gusto volverlos a encontrar. Maestro Pananá, qué gusto verte en las Europas. Chihuahua, los envidiosos dirán que estoy en Aguacatenango, pero con el gusto de saludarte y saludar a eh, a nuestra audiencia. Tengo que decir eso en descargo de Entre Semana Podcast, porque gradualmente va aumentando el número de seguidores. Discúlpame también que sea yo muy puntual, pero no cualquier tipo de seguidor. Aquel que realmente te apunta y te corrige y te dice, a ver, cuando dijiste esto, te faltó decir esto otro, porque si no quedó este, cortado tu comentario. Y tengo otro grupo de seguidores, maestro, que son con ese fanatismo religioso que me dicen, ¡ah! Entonces, va poco a poco, gradualmente, entre semana podcast agarrando como que su tono, como que su target que dicen, ¿no? Bien tienes un conjunto de seguidores de closet. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es que como un personaje, soy ese segmento. Me vengo contigo y agarra otro nivel. Lo digo o sea, soy el pitbull de los podcasts, hago colaboraciones con todo, le digo, pero el chiste es que peguen, pues, que tengan su impacto. Es una especie de Karim León del podcast periodístico. Oye, vámonos a los temas, aprovechando que tenemos esta comunicación a distancia y que la tecnología te lo Bueno, permite. Cuando me encuentro con gente así, inevitablemente me acuerdo de la pandemia, tú, inevitablemente ese fue qué este tiempos momento, ¿no? tan aleccionadores. Entonces, oye, no nos mirábamos desde el Mundial, por cierto, ya acabó, ya llegamos a nuestro máximo, tuvimos una gran, yo sigo reconociendo que fue un gran momento de fútbol mexicano, este, no te he preguntado tu opinión, ¿qué te pareció la manera en cómo ganó España, no cómo perdió Argentina? ¿Qué lección nos deja? ¿Qué análisis hacemos del Mundial México, Estados Unidos, Canadá, o Canadá, Estados Unidos y México, o sea, el 2026, ¿no? Mira, yo creo que el primero y macro de todos estos resultados específicos es que la fiesta está más allá de el espíritu empresarial de Infantino y de la misma FIFA, que ya ves lo que está haciendo recientemente, que va a vender, en otras palabras, va a vender acciones de la FIFA para crecer todavía más el capital. Me parece que eso es lo inicial. La fiesta está en otro lado, la fiesta está en las calles, que no necesariamente en los estadios, porque efectivamente la gente no pudo acudir como en el 86, como en el 70 seguramente, yo no había nacido, tú tampoco, mucho menos, pero la fiesta fue en las calles y por encima inclusive de muchos otros temas en los que el país podía estar contrapunteado o inclusive polarizado. Considero que el fútbol es una masilla, un adhesivo que aglutina y nos unifica en espíritu. Y eso es sin duda muy favorable. Más allá de ello, me parece también que los ejemplos de Pundonor son insoslayables, ¿no? Yo empezaría por Morita en primer lugar, pues, pero Jiménez y todo este grupo de muy jóvenes jugadores nos dieron un ejemplo de cómo dejar todo en la cancha. El propio Memo Ochoa, ¿no? Que llegó a su sexto mundial, creo que abrimos con muy buen modo y con un buen, el cierre del ciclo del Vasco Aguirre, la apertura del ciclo de Rafa Márquez, viendo España, Portugal, Marruecos, que así va a ser, en medio una celebración también de 100 años de mundiales, con partidos en México, partidos en Brasil, en Argentina, o sea, todo un, eh, ya, con la claridad de Infantino de que esto es un negocio. No, mira, también yo debo decir, como muchos otros lo expresaron, que este asunto del incremento en el número de equipos tampoco resultó un desastre porque permitió ver a Marruecos, porque permitió ver a Ghana, porque permitió ver
en la cancha a naciones que de otra manera probablemente no llegarían. A En su moverle. origen, el Mundial de Fútbol era un asunto de europeos. A mí, de verdad que sí me pareció un deleite ver a todas estas naciones de continentes que han tenido un peso específico, tal vez en este mundo occidental capitalista menor, presentes en el Mundial. Eso es, me parece que muy, muy favorable. Y mira, decía yo, y déjame pasar al siguiente tema, cómo el impacto del Mundial de Fútbol es tal que hay estadísticas que establecen que los homicidios en nuestro país, los homicidios dolosos en nuestro país, disminuyeron en los días de partido. A lo largo de todo el Mundial, pero particularmente en los días en los que jugó la selección nacional, hay un dato bien interesante. El 21 de julio solo se registraron 21 homicidios. Es, ¿Ese día jugamos un partido? mira, no traigo el dato en este momento ya fresco en la memoria si fue un día de partido, pero es una información que dio recientemente la presidenta. El día con menor número de homicidios dolosos en décadas, en décadas. Esto es, vamos, muy significativo, muy ilustrativo de qué tanto convoca este conjunto de 22 hombres sobre la cancha, además los árbitros, por supuesto, pero jugando, El, corriendo el, alrededor del balón. el 21 de julio, entonces, registramos homicidio, una tasa de homicidios baja, porque 21, estábamos en nuestra vamos válvula de terminar el escape del mundial. fútbol. Sí, No digo, y quisiera yo desde dejar luego también habla hay que decirlo también, creo yo, de que se empiezan a ver resultados de los esfuerzos presidenciales, institucionales, Omar García Harfuch y su equipo, pues, que le han dado un poco la vuelta, han recompuesto la idea de únicamente abrazos y no balazos, pues, que me parece que tuvo su lógica, tuvo su pero lógica en que hay su momento y personajes se con los que explicó. no puedes moverte así y que si hace falta mano dura y hace falta enfrentar con armas a los que están armados. Y bueno, este resultado creo que no podemos soslayarlo, creo que es positivo y sobre todo que sea una puerta hacia el final del túnel, que sea un acercamiento al final del túnel de esta circunstancia de violencia extrema en la que nos hemos visto envueltos en algunas regiones del país. Y ya lo hemos comentado aquí, maestro Paraná, puede que no nos guste el estilo, ciertas características del estilo de la estrategia, al menos que la que yo te puedo dar, fe y razón es de la que se implementa en Chiapas, pero a nivel nacional y sabiendo que el Mundial nos dejó contentos, ¿no? Este, Es decir, hacía falta, pues, hacer el uso legítimo de la fuerza. La ley está del lado del Estado. La policía, la autoridad, ¿no? El uniforme, el armamento reglamentario debe estar del lado de los ciudadanos. Cuando lo utilizas bien, cuando lo aplicas bien, no tiene por qué haber ese miedo, ¿no? O que siempre nos dicen, no, no, no es que la policía es represora, el ejército, sacarlo a las calles. Y creo que ese discurso, esa confrontación de una posición con otra, se ha ido en la línea de tiempo, al menos en el año 6, 7 meses que lleva la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia, se está reflejando en esas tasas de disminución de los delitos de alto impacto. Y me van a decir, pues sí, se vuelven ustedes agoreros de la violencia y aplaudidores de los resultados. Pero es que no había pasado en un buen rato, ¿no? y es Incluso, siendo muy honesto, no había pasado en el año inmediato anterior con el que se compara, ¿no? confiar en que sea ya una tendencia firme en ese sentido y en esa dirección, y que de esa misma forma que esto se va asentando y acomodando, lo hemos dicho entre semana podcast en otros momentos, el sexenio o la llegada de Morena al poder, especialmente al Ejecutivo Federal, abrió una época inédita para nuestro país. Un partido
de muy reciente creación que por voluntad popular de repente logra obtener la mayoría en las dos cámaras, la mayoría de las gubernaturas, además del Ejecutivo Federal por segunda ocasión, abre espacios para, permíteme decirlo así, acostumbrarse a ser el partido en el poder. Y esto que te decía yo, que la tendencia en términos de disminuir la violencia y su presencia en el país vaya disminuyendo, también que pueda permear a otro tipo de violencias, ahora se dice así, violencias, eh, porque veo, y es el otro tema que traemos, mi estimado Miguel, en la agenda, pues lo que está pasando en Baja California. Pero como ya no está al centro verdaderamente la tragedia y la estrategia misma que en algún punto fue tragedia, la violencia armada, la guerra contra el narco que la abrieron nada más por pegarle al panal ese patadón, bueno, ahora permite ver algo que hasta parece decir de nota rosa, ¿no? De espectáculos, audios de la gobernadora, bueno, perdóname y me vas a decir, ay, que simplista, pero es mejor ese tipo de escándalos que también tienen su connotación política que la tragedia que traíamos hace, no sé, 10, 20 años atrás, muertos, matazones, y hoy vemos una gobernadora que yo creo que sí tiene futuro después de la gobernatura, porque es una excelente malabarista, ¿eh? O sea, de un trampolín, se agarra, se prenda de lo que puede y va Y, sobre bancos y va manejando platillos y no, sí, y fíjate, divertida. fíjate, Miguel, también lo planteamos en algún otro episodio de Entre Semana Podcast. Caramba, a la presidenta hay que llevarle soluciones, no problemas, no generarle problemas. Y esta circunstancia de la confrontación local en Baja California, ya no nos metamos al fondo de suponer que los audios son reales o no, si ella iba a ir a Panamá o no, si no tuvo idea de con quién se estaba reuniendo, si no sabía si realmente le iban a ayudar para recuperar su visa o no, todo eso. Yo me quedo con el hecho que ya ella ha externado también y que inclusive en estos días se está presentando una denuncia contra el antecesor de ella en el Ejecutivo Estatal de Baja California. O sea, a quien señala Está como bonito. principal responsable de filtrar los audios, de haberle puesto un 4, pero además de haberle puesto, pues, a esos personajes que no se sabe quiénes eran ni de dónde venían ni realmente cuál era su confiabilidad, a quien señala ella es al exgobernador Bonilla. Por eso te digo que esto tiene que ver con que esta nueva clase política se asiente en estos espacios y asuma que hay formas que cuidar, que hay rituales y procesos que obligan a que este tipo de situaciones pues no se ventilen de esta forma, porque al final expone flancos de debilidad. Me parece a mí muy lamentable, como bien decías tú, esto da más para una nota en Ventaneando y no una en Entre Semana Podcast, nuestro Sí, programa hermano tercer grado. tercera, sí. Oye, ¿qué le pasa a la alcaldesa exalcaldesa de Tijuana? ¿Le pasa lo mismo también? Pues Porque mira, está sin hace visa. poco ella salió poco a curarse de salud y ella fue quien dijo, pues fíjese que me acaban de quitar la visa también, ¿no? La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aspirante también a Bueno, ser coordinadora del movimiento de transformación en la entidad, a nivel para estatal, que sí. posteriormente pudiera ser vitoreada por las bases del pueblo de esa entidad, para poder aspirar a su vez a ser candidata a gobernadora y después gobernadora en Baja California. Ella se le dice, pues fíjense bueno, no son las Sí, novedades, no también. son solamente que después de una larga y desgastante confrontación con la gobernadora Marina del Pilar, decide dejar Morena e irse al PT, Coponilla, por cierto,
Y ahora, bueno, la otra novedad es que se ha quedado sin visa y también es insoslayable, creo yo, tener en cuenta que un gobernante en una entidad fronteriza, pues me parece que no es un asunto de pretensión o de No, suponer no, que esto va a claro. servir para ir de compras a San Diego. Tiene No. que ver con la relación política con el otro país, en este caso con Estados Unidos, y con el gobierno de California, y que hay una serie de actividades que, pues en el caso de un personaje de ese nivel, pues hace de la visa una necesidad, no, no un privilegio ni un capricho. Entonces es lamentable en ese sentido que no la tengan. A mí me parece que esto que planteas, que es parte de del espectro de lo político, en lo público que está en la frontera norte. No tenemos casos como esos, pero sí tenemos uno en particular. Bueno, pero déjame, antes de que pasemos a, a las novatadas que en Tamaulipas, hay también hay un caso de una refinería clandestina, toneladas y toneladas, barriles y barriles Así, ¿qué diga, onda con eso? así como a la gobernadora María del Pilar le dijeron, miren, mire, pues nosotros la resolvemos el asunto de su visa y ella no supo ni con quién habló, ni para qué, ni quiénes eran. Pues aquí en Tamaulipas, de repente, quién sabe cómo, nadie supo, nadie sabe, pero el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, reportó el hallazgo de, espero que nuestros seguidores, nuestra audiencia esté bien sentada, porque me parece una nota inconcebible. Se identificó una refinería clandestina. O sea, ya no estamos hablando del huachicol, así en contenedores, en pipas, en un predio que nadie sabe tampoco a quién pertenece y que cuando se hace eh, se da la llegada de la autoridad, pues no hay detenidos porque ya todos huyeron o no había nadie. Aquí es una refinería. ¿Cuánta gente necesitas para operar una refinería? ¿Qué tipo de equipamiento requieres Corrupción, echar a andar una refinería por mini refinería que sea? 14,000 barriles diarios. Hablamos de 4 millones de litros de Incautado. producto. Y es. Hace 4 años que viene operando eso. Y algo que de los datos que se mencionan, estaba cerca de una guarnición, de un cuartel de la Guardia Nacional, en las Entonces, mira, narices. yo hoy estoy muy autocitando a Entre Semana Podcast, pero también lo dijimos, Miguel. La presidenta es una buena mujer. Sus intenciones son genuinas y me parece que son honestas, pues, ¿no? Pero resulta inevitable, nuevamente en este escenario de un partido en el poder que de repente se hace de todo, con alianzas también pues, complejas, pues que se cuele gente impresentable que es capaz de, amparada en ser el partido en el poder, que no digamos ejecute, cuando menos permita o se haga la vista gorda para que en Tamaulipas exista una refinería clandestina donde se producían 14,000 barriles diarios y tenían resguardados 4 millones de litros de hidrocarburo y ni un detenido. Y que esto funciona, según lo que ha señalado la autoridad, funcionaba desde hace 4 años. Es Me parece inconcebible, me parece inaceptable, me parece que varios tendrían que ir a la cárcel después de algo así. El país y su presidenta y su sociedad no se merecen algo así. Oye, y nada más para matizar ese asunto, porque se habla de que Pemex y de que su proceso de refinación, de extracción del crudo, o sea, que todo la industria petrolera está llegando a su ocaso. Bueno, pero al menos para la corrupción sigue siendo un gran negocio, una gran ventana para enriquecerse. Sí debe ir gente, debe castigarse gente dentro de la administración, dentro
de las autoridades que tienen que ver con eso. Toca aduanas, toca ejército, guardia, Pemex, toca lo que gustes y mandes. Pero me deja claro que los apóstatas de que ya entramos a la era de la electromovilidad y vayamos dándole salida a los vehículos a combustión, pues nada más déjenme decir que ahí por lo menos se han generado nuevos ricos a la mala, por supuesto, corruptos, pero quiero decir, deberíamos volcar a ver a nuestra gallina de huevos de oro que es Pemex. Deberíamos rescatar nuestra industria en una nueva nacionalización. Lo que ya hizo Tata Lázaro está ya superado. Deberíamos ver qué es nuestra gran fortaleza, pues, y cuidarla muy bien, porque yo también coincido contigo. La presidenta no se merece este tipo de colaboradores, de colados, ¿no? De sanguijuelas que se meten a la administración, pero creo que una gran salida, un gran momento sería retomar toda la industria que tiene que ver con nuestras gasolinas, nuestro diésel, nuestro gas, toda nuestra industria energética derivada del petróleo y volverla al pilar de la nación. En algún momento lo fue, pues, pero este tipo de cosas, este tipo Y mira de que ella en ese avances, sentido también ha dado señales de una perspectiva personal, propia, autónoma, digan lo que digan los críticos, en la medida en que literalmente, y nunca mejor dicho, ha abierto una grieta para que el fracking pueda considerarse como una posibilidad para la explotación de yacimientos que de otra manera no se podrían explotar. Cosa que, con todo respeto, lo digo, pues el presidente López Obrador determinó que no se iba a se hacer. negó, Entonces, se más allá cerró. de coincidir o no nosotros, a mí lo que me llama la atención es que en esto la presidenta dice, yo tengo una perspectiva distinta y vamos para adelante en ese sentido. Cosa que me parece comprensible y válida. Y que qué Gran bueno que... momento. Y gran momento histórico y gran momento del país. Oye, déjame nada más cerrar este episodio a distancia y te quiero contar de origen o de entrada lo que ha pasado en Chiapas. Tú conoces muy bien a la Escuela Normal Rural Matumaxá, ¿no? Grandes próceres de la educación allá donde, en el Chiapas profundo, hasta allá donde no los vemos muchas veces. Bueno, pero resulta el caso que un padre de familia va y dice, oiga, estas novatadas no se valen, me costó mucho enviar a mi hija a la escuela y vienen estos gañanes y me la dejan golpeada, vejada y aquí tirada en el parque. Pues ahí es una escuela normal, es un internado para hijos de campesinos, como dicen, pero realmente es una escuela de entrenamiento guerrillero, pues. Y entonces se arma el escándalo a propósito de lo que sucede en Tamaulipas también. Tamaulipas también, exacto. Ahí donde se Sí, encuentran mini refinerías clandestinas también se dio el caso de, perdón, esta escuela militarizada marina Donitz, que debo decirte, y ahora pasaré a Mactumaxay a complementar lo que detonaste hace un momento. Solo quiero apuntar un dato. La escuela donde fallece esta menor en Tamaulipas lleva por nombre Marina Donitz. Donitz es un apellido alemán, es el apellido de quien fuera el jefe de la Marina nazi, que cuando Hitler pasa a mejor vida, lo sucede en el poder como premier alemán. Donitz. Y ese es el nombre que llevaba a esta academia en Tamaulipas. Esto me parece también tan surreal como lo de la refinería. O sea, no concibo una refinería clandestina en Tamaulipas, tampoco concibo que nadie haya volteado a ver cuando esta escuela se registra. Ya no vayamos a todas las demás atrocidades. De entrada, que alguien tenga la osadía de ponerle a esa academia el nombre de un militar nazi y que nadie en las autoridades educativas locales, en principio, se haya dado cuenta y haya dicho, hey, oye, qué bonito el apellido. A ver, pero revísalo.
Mira que Es sí. Cantinflas, Cepillín, ¿quién? No, Solo faltó que le pusieran Adolf, ¿no? O que utilizaran exacto. el, Es tan atroz como lo que sucedía al interior de esa academia. Y sin duda esto abre la puerta, qué bueno, qué triste que a partir de estas cosas se active una revisión profunda de instituciones de este tipo. Y también qué bien que esto sea el pretexto, y lo digo en el sentido positivo, la premisa para que se revisen novatadas que no solo suceden en la Academia Donitz, que en la Academia Militar sea Tacubaya en la Ciudad de México, que no solo suceden en la MACTU o en Ayotzinapa, también cuando ingresas a la Marina, también cuando haces tu servicio social, tu servicio militar, también cuando entras al internado en medicina. O sea, esto es una práctica recurrente que en tiempos como estos de juventudes, violencias y tantas izquierdas, tantas otras diversidades, también es un momento de analizar qué ha sucedido en espacios como estos. Ahora bien, el asunto de la MACTO a mí, mira, me preocupa. ¿Me preocupa en qué sentido? Tú lo dices y lo dices con cierto conocimiento de causa y también con cierto sarcasmo, creo yo. Cuna de guerrilleros, pues seguramente sí, como lo fue Ayotzinapa. Yo no puedo soslayar desde mi formación personal, desde mi perspectiva ideológica, que hay una parte en la que, guste o no, también las normales rurales tienen un sentido histórico. Surgen en la época de Lázaro Cárdenas, tienen una razón histórica. Y también han sido una especie, me guste o no me guste, porque yo discrepo también de mucho de lo que instituciones como estas han convertido en prácticas cotidianas, pero han sido uno de los últimos resquicios de la conciencia crítica y de la conciencia social de nuestro país. Me parece que eso es insoslayable, lo cual no quita que no idealizo y que también se comentan excesos como estos, como el de las novatadas. Pero a mí lo que me preocupa es que este pudiera ser el pretexto que varios, y te podría citar ejemplos, varios personajes en posiciones de poder importantes esperaban para intervenir en esos espacios educativos. Que no estoy de acuerdo con el autogobierno, que no estoy de acuerdo con que se crea que estos son espacios autónomos donde quienes gobiernan son los jóvenes y tienen su ley, no, de ninguna manera. Pero a mí, y alguna vez te lo relaté en corto, amiga, y no voy a citar al personaje porque no viene al caso, hay gente que es tan deleznable en su perfil que no vale la pena ni siquiera decir su nombre, pero sí aludir a sus dichos. Recuerdo de alguien que en su colosal ignorancia, era una gran autoridad local en Chiapas. Cometió la torpeza de a un ex subsecretario de Educación Pública Federal, un hombre que tiene un antecedente histórico en la izquierda desde su juventud, tuvo la osadía de decirle, la normal rural Matumaxá ocupa no sé cuántas hectáreas en una zona comercial que al día de hoy vale tantos miles de millones de pesos. Lo que tendríamos que hacer es expropiar esos predios. Digo, sin ningún interés económico de comprar oportunamente él una parte y poder hacer ahí un fraccionamiento residencial que multiplicaría vendería no por sé miles. cuántas veces Sí. su inversión. No, lo que hay que encontrar es cómo encauzar espacios como ese y comunidades como esa para que regresen a su origen, como decías tú hace unos minutos también, que regresen a su esencia y a su mística original. Porque si bien pueden
haberse dado histórica y recurrentemente prácticas lamentables, como le insisto, la de las novatadas, como las de quitarles a los jóvenes de nuevo ingreso no solo el celular, sino cuando reciben su tarjeta como becarios de educación superior del gobierno de México, los jóvenes al frente del autogobierno les decomisaban las tarjetas. Y entonces ya ese dinero ya no era de ellos, era en el mejor o peor de los casos, depende cómo se vea, de la comunidad estudiantil. Eso tampoco es correcto. Pero también no hay que olvidar que esos jóvenes de la Ruela Matumaxá, de la Jacinto Canec, de la Ayotzinapa, son los que vienen de los pueblos más remotos en la sierra y son los que están dispuestos a irse a enseñar a esos planteles Regreso, remotos en la sierra. Entonces, es únicamente encontrar en un trabajo muy profundo y complejo cómo sí. reencauzar eso, porque al final, y cierro con esto, amigo, porque ya me fui largo con el tema que me apasiona, como podrán ver nuestros acompañantes, tiene un sentido social. Una institución como esta tiene un sentido social necesario. Únicamente es un trabajo de reencauzarlos y dejar de utilizarlos como carne de cañón. Porque cuando había que confrontar a alguien, también había Ellos que iban. ir a utilizarlos como porros. Yo quiero coincidir contigo en algo. Creo que Mactumaxá perdió ese rumbo, ese origen, ¿no? Esa mística social, este compromiso con la educación en el Chiapas más profundo, hermano, allá donde realmente vienen de allá a prepararse y regresan allá a cambiar la realidad de su comunidad. Este, lo digo así porque les molesta mucho que yo les diga que es una escuela de guerrilleros, pero si alguien está realmente manteniendo una línea de flotación para que esa escuela mantenga esa lógica autodestructiva, es la propia coordinadora de trabajadores de educación, la CENTE. Entonces, este, creo que con 5 denuncias actualmente, me refiero concretamente a Mactomax, con 5 denuncias de estas novatadas, de padres de familia que dicen, oigan, no, déjate que le quiten la tarjeta, hermano, que los pateen, que los dejen, no. Yo digo que hay más, pero bueno, no lo voy a mencionar. Suficiente como para retomar el control de la escuela. No puede haber autogobierno, si no lo hay en el Amate. ¿Por qué tendría que haberlo en Claro, Mactomaxá? ¿Por qué? ¿A poco no hay suficiente capacidad desde lo profesional, desde los maestros, para darle nuevamente el sentido, la correctitud, el rumbo, la mística que tiene su razón de ser en esa escuela? Porque hay que desaparecerla. Eso no es la salida. Hay que reubicarla. ¿Quién en este territorio te va a aceptar una escuela como esa? O sea, en 125 municipios de Chiapas, ninguno va a decir, ah, mándamela a mí, yo aquí los... No, no, pues sabe lo que significa. Pues sí creo que es importante sacarla de Tuxtla Gutiérrez, pero si primero se hace una reestructuración, una reingeniería, una intervención, si se le vuelve a dar esa mística, ese compromiso, porque tiene muchos valores que son verdaderamente valiosos. Creo que incluso podríamos convivir como sociedad, como tusecos, como chapanecos, con una escuela de ese corte. Para mí, lo digo, es necesario, pero, pero luego es el cálculo político, maestro. No, 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 no toques a la MACTU, porque a la última vez que tocaron una escuela normal rural fue la Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, y se perdieron 45, y esta es la fecha en que lo seguimos buscando, y esta es la fecha en que seguimos sabiendo que ese momento marcó la caída de un gobierno. Entonces, pero también ellos saben que juegan a eso, ¿no? También ellos, retan, desafían a la autoridad. Nosotros aquí mandamos y hacemos lo que queremos. No, creo que ni es un la equilibrio. autoridad, Y el asunto, Miguel, es que también la intervención necesaria no se ha llevado a cabo porque tristemente muchos de quienes habrían estado en la circunstancia de intervenir para reencauzar han hecho un calco político respecto de su carrera propia, no respecto voltearon del para otro devenir y el lado. porvenir en este caso, esta norma rural de la que hablamos y que sería el caso de muchas otras. No, pero esto me puede joder a mí.
me puede perjudicar a mí en mi carrera política, pues mejor ni me Me va a lastimar allá en sigan el las futuro. inercias, que continúen las inercias que históricamente se han permitido, ¿no? Entonces creo que se trata de hacer una autoanálisis, una reflexión política que interiorice como gobierno, como Estado, lo que se ha hecho correctamente y lo que necesita modificarse. Y desde luego también la comunidad estudiantil tendría que hacer un ejercicio muy similar. Poner Esto su toma parte. tiempo, esto es complicado, sin duda, pero se trata de afrontar y ponerle cara a los desafíos, a los problemas que tenemos, no de darles la vuelta, no se trata de negarlos. Y con esto yo creo que podemos dar el brinco al otro tema que traemos para el día de hoy y que me parece, Miguel, más allá de la anécdota y del señalamiento que se pudiera hacer a la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece que el tema desnuda mucho de lo que somos. Y mira que empezamos hablando del Mundial y de cómo nos unió, de cómo hizo converger nuestros espíritus. Recientemente se ha sabido que en el examen de ingreso a la licenciatura en la UNAM, para el que se anotaron 192,000 aspirantes este ejercicio, este año, de los que únicamente iban a ser aceptados 21,000, casi 22,000. Es el primer ejercicio que, a diferencia de lo que históricamente había sucedido, se realiza de manera virtual, a distancia. Tú en tu casa registras tu computadora en un sistema, validan que tenga cámara, que tenga micrófono, que tenga una serie de candados mínimos establecidos por la UNAM, que lo que buscaban era impedir prácticas deshonestas. Es una manera elegante de decir que hicieras trampa. Y hace semanas, si no es que un par de meses, la UNAM identificó resultados atípicos en estos 192,000 aspirantes, especialmente en medicina, en derecho, en psicología, en las carreras con mayor demanda. De repente resultó que había un singular Donde porcentaje de estaban alumnos con todas, ¿sí? resultados extraordinarios. Perdón. Y esto, más allá del análisis detallado de lo que pasó, de lo que a mí me habla es de prácticas deshonestas y de personas dispuestas a llevar a cabo prácticas deshonestas con tal de entrar a la universidad. Y uno puede discutir aquí, es que los lugares son limitados, es que hay una serie de premisas en torno al acceso a la universidad, y llevan a los jóvenes y a sus familias a validar ese tipo de prácticas. Híjoles, yo disiento, y mira que soy hijo de escuela pública, presenté examen para entrar a la secundaria, presenté examen para entrar a la preparatoria y presenté examen para entrar a la licenciatura, todo en escuelas públicas. Entonces no soy ajeno. Y me parece muy lamentable porque nos desnuda en lo que somos. O sea, Oye, ¿qué me garantiza que y alguien que hizo trampa para entrar a medicina, Miguel, por no esté ejemplo, dispuesto a hacer trampa para pasar el examen dificilísimo de cardio, pediatría, cardiología neurología, pediátrica lo que de quieras, lo que segundo quieras, sí. semestre? Pues porque si no, no va a egresar y no va a poder ejercer. Y entonces ahí lo que va a pasar es que cuando esté operando ese cirujano, pues va a tener que sacar el acordeón o qué. O sea, me parece que para estar a tono con esta tendencia cinematográfica de estos días, me parece una tragedia.
Me parece una tragedia. Me parece el talón de Aquiles de nuestro país. No, sí, y fíjate que viéndolo así, ya todo lo pasado, es un desprestigio que tampoco la universidad merecería. Traía un buen ritmo, una gobernanza interna, bien, bien UNAM, a final de cuentas es nuestra máxima referencia universitaria, es la que tiene, creo que, de las escuelas públicas mexicanas, un ranking a nivel internacional, y y si nos lleva abre otro debate, abre el asunto de regular la inteligencia artificial, ¿no? Abre que esto que nos deja la pandemia de vernos a distancia, de frontera a frontera, también puede ser mal utilizado si no se le da una orientación y Así si no es. existe un mínimo acá dentro de ética, de Ética, escrúpulo. exacto. De ética, Miguel, de ética. Esa me parece que es la parte más lamentable de esto, que nos desnuda, insisto, en esta perspectiva de lo que somos capaces de, lo que estamos dispuestos a hacer con tal de alcanzar un objetivo como este, que es, al final no deja de ser como autoengañarse. Médicos de chipo, abogados de chipo, ficticios para generalizar Todos el de archivos, término sí. a algo más Sí. universal, ficticios falsos, de los que tristemente hay muchas historias, ¿no? Entonces, yo tengo una frase, ya me la has escuchado, que me parece que metaforiza esto. ¿Por qué no somos Noruega? ¿Por qué no somos noruegos? No somos mexicanos. Hermano, me quedo con este momento, creo que coincidimos y por algo hacemos entre semana podcast porque yo puedo empezar a repartir culpas en mi condición de reportero. Yo digo, la culpa fue de la UNAM, pero al final del día somos nosotros, Como pues, es un reflejo de lo que somos como de lo que somos. mexicanos, ¿no? Y, ay, pues, no pasa nada, hombre, que ya estudien todos y a todos les dan beca. Sí, pero allá adelante va a ser la crisis, pues, cuando tengas aún, si hizo trampa para entrar, imagínate cuando esté en el quirófano, ¿no? ¿Qué te garantiza que no? Córtala ahí. ¿Qué ¿Qué te te garantiza? garantiza que no? No lo hay, no Está- hay algo que lo pueda hacer. Estamos en una crisis ética y creo que hay que ponerle atención porque toca ya nuestra vida pública, ya toca nuestra vida cotidiana y digo, no voy a decir que los de comunicación hicieron trampa porque no me tiré las manos al fuego por ninguno de ellos, pero ya en medicina, ya en esas cosas, ya me hacen los abogados. No, mira, creo que ni en comunicación, porque luego lo pagaremos nosotros las consecuencias de una sociedad que se refleja a sí misma, ¿no? Algo tenemos que hacer, algo debemos hacer. Algo tenemos que hacer y el hilo conductor al final, en gran medida, es la ética. Y En pues, gran medida la ética. mientras tanto, Miguel, mientras eso sucede, yo solo te recomendaría, si te dicen que te van a ayudar a sacar la visa, pues pide cuando menos la identificación o pregunta, ¿no? O haz tu cita tú directamente, que luego te puedes llevar sorpresas muy Mando, desafortunadas. ma- mando saludos ¿cómo se llama la hermana de la señora Sil, que es nuestra cónsula allá en Palo Alto? A Rutilio Escandón, que es nuestro cónsul allá en Miami. Bueno, Juan Sabines, que anda por aquí, por Que Chiapas, estuvo pero era por cónsul en allá. Orlando. Y a la nena Orantes, que está en Houston, son de los Ya está en Houston, chiapanecos. estaba en Tuxtla, ¿no? Bueno, vino a celebrar su cumpleaños 15 días y ya se regresó porque ya tenía que trabajar, pero bueno. No, bueno, hubo alguna situación ahí desafortunada que la obligó a regresar, entiendo, a atender una crisis Sí, por un asesinato muy desafortunado. muy sabroso. Oye, maestro, te agradezco la oportunidad de esta plática. Si podemos encontrarnos más adelante y platicar de frente, Presencialmente. si no, hermanito, hagamos esta conexión aprovechando que le estoy pidiendo a mi inteligencia artificial aquí que me ponga más guapo, pero ya no pudo, compadre, no le dio tiempo. Y sigamos platicando de los temas de la entresemana que siempre se acumula. Bueno, aquí ya acumulamos Pero nuestra una serie de audiencia temas. nos comprende y es tolerante con nuestros Tolerante. tiempos. Muchas felicidades, hermanito. Un abrazo. Cuídate mucho y aquí nos Nos encontramos. encontramos Ya pronto, sea entre Semana Podcast.
Entre Semana Podcast.